que estás en los que aman de verdad. El reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, el amor habite en nosotros, y en el pan de la unidad. Y olvídate de nuestro error, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en el mal, oh Señor, y ten piedad del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tu la paz, y olvídate de nuestro error, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en el mal, oh Señor, y ten piedad del mundo, y ten piedad del mundo. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Todopoderoso Señor nuestro, entregamos en este instante, oh Dios, este mensaje que vamos a entregar para gozarnos en la bendición que nos das día a día cada vez que leemos tu palabra. Queremos compartirla y lo vamos a hacer en tu nombre, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje con palabras del Señor Jesús, que dijo Él a sus discípulos sobre la persecución y los dolores que sufrirían por seguirlo a Él. Pero también los reconforta, les asegura que sus tristezas se van a convertir en gozo. Muchas veces hemos vivido hechos que nos dolieron, actitudes ofensivas de personas que rechazaron las verdades cristianas. Pero no hemos sido tan violentados como lo que sufrió nuestro amado Jesús y lo que también sufrieron miles de hermanos en la fe que fueron martirizados y muertos por predicar el amor de Dios. Da pena sentir a gente que rechaza oír de la salvación en Cristo.
Las ofensas, las malas expresiones verbales o un perjuicio económico suelen ser lo más recurrente de vivir como hijos de Dios, lo cual es ínfimo comparado con las persecuciones y las maldades que se cometieron en contra de cristianos de todas las épocas, incluso en los tiempos actuales, en países que son hostiles a la Iglesia. El texto de Juan que veremos esta tarde es parte del contexto de una larga enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. Son varios capítulos que incluyen las virtudes espirituales del Señor y las advertencias de lo que ellos tendrían que asumir cuando Él ya no estuviera a su lado. Y luego que Jesús dijera que Él es la vid verdadera y que ellos eran los pámpanos obligados a generar buenos frutos, les avisa que serían aborrecidos por el mundo, pero quienes lo hagan, a su vez serán aborrecidos por el Dios Padre. Y manifiesta la bendita promesa que recibirán, que vendrá el Consolador, el Espíritu Santo que dará testimonio del Señor Jesús y dando a los discípulos la misión de entregar el testimonio de Cristo a toda persona. Y todo esto gracias a que estuvieron con el Señor desde el principio de su venida a este planeta. Los emperadores romanos causaron a Jesús y a sus seguidores terribles persecuciones que quitaron la vida a miles de cristianos. De las 10 mayores hubo las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio, Maximiano, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Fueron los peores en realidad. Y a pesar de ello, el cristianismo mantuvo su presencia y creció de tal manera que 3 siglos después de la ascensión del Señor a los cielos, el emperador Constantino I reconoció la fuerza de la Iglesia promulgando el Edicto de Milán en el año 313, lo cual puso fin a la persecución. Y años después, 27 de febrero del 380, el emperador Teodosio promulgó el Edicto de Tesalónica, que convirtió el cristianismo como religión oficial del imperio. Vamos a ir ya entonces al texto bíblico que tenemos para hoy día. Comenzamos con el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 1 al 4. Hablo para que no tropiecen, dijo el Señor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya les había dicho. Jesús sabía lo que iba a suceder, tanto lo de su martirio como su muerte, y también lo que iban a sufrir sus seguidores. Y el tropiezo que tendrían los discípulos era que no entendían todavía lo que iban a afrontar. Y el Señor les advierte que serían perseguidos por los judíos, que los expulsarían de las sinagogas y que los matarían, como si eso fuera un servicio agradable a Dios. Y los romanos, a su vez, consideraban a los hijos de Dios como una secta peligrosa, de gente rebelde que atacaba al imperio bajo sentencia máxima, condenación a la muerte. Y desde su mismo inicio, con la ejecución de Jesús en la cruz y el asesinato de los líderes cristianos del primer siglo, se persiguió con saña a la iglesia. La idea era exterminar todo lo que Jesús había enseñado, que desapareciera del todo y que no se volviera a hablar de Cristo y de su enseñanza. El versículo 3 que leímos da la explicación más acertada de lo que sucedía por dichos de Jesús. Y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Este es el kit del asunto de la fe en Cristo. Es la misión evangelizadora que nos dejó el Señor. Es la predicación del Evangelio. Es conocer el amor divino. El apóstol Pablo escribió años después con tanta claridad en su carta a los romanos, allí en capítulo 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tanta gente ha oído hablar de Jesús y aún no tienen idea
de lo que es en realidad el Señor de la vida, el Señor de la salvación, el Redentor de gracia y de misericordia. Sigamos con este capítulo 16 de Juan, versículos 5 al 11. Conviene que me vaya. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Ninguno de ustedes sabe para dónde voy, ninguno me lo ha preguntado, dijo Jesús. Y están tristes por lo que les estoy diciendo, pero les conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pongamos atención a estas tres palabras: pecado, justicia y juicio. El pecado es lo primero que tiene que saber el mundo incrédulo, la existencia del mal en su propia vida. Miles de personas se consideran buenas, sin cargos de conciencia, a pesar de estar entregados a los más pérfidos pecados. Convencer al mundo de su impiedad, de su egoísmo, de sus malas acciones es una tarea ímproba. Por lo general rechazan toda conversación que cite a Dios y el llamado al arrepentimiento. Pero tenemos que buscar de qué manera puedan oír, para que lleguen a aceptar la verdad del Evangelio. Y pensemos, ¿cuántos de nosotros estuvimos en esa situación? El Señor puso ante nosotros hermanos en la fe que con amor nos abrieron la puerta de la salvación mediante el testimonio de Cristo el Señor. En mi caso particular, siempre estoy dando gracias a Dios, y esto ya me lo han escuchado decir antes. Gracias a Dios por la palabra dada por mi amada esposa, por el pastor Lindor Valenzuela y por esos buenos hermanos de la iglesia, de los inicios y de los que han seguido con nosotros. No fue un asunto breve para mí, demoré años para esto, pero el Señor fue paciente y me esperó. No desestime usted al que no quiere escuchar el testimonio. Hay que insistir con sabiduría y con paciencia. Jesús dice en este texto que la gente no cree en Él y que por eso necesitan la obra evangelizadora que los llevará a descubrir quién es el Cristo Redentor. La segunda palabra que el Señor nos dice en este texto es justicia, el término tal vez más usado y manoseado por el mundo. Todos reclaman justicia para sus reclamos, pero no corresponden de la misma manera cuando se juzga algo que les cuesta dinero u otras prebendas personales. Se ubica la justicia como una de las principales necesidades humanas y esperamos que Chile no se aparte de la justicia moral para establecer los artículos de la nueva Constitución. La tercera palabra es juicio, y en esto consideramos el juicio de Dios a todo ser humano, algo que no todos aceptan, porque no creen, porque piensan que no hay un tribunal divino que va a juzgar en plena justicia. La Biblia especifica que sí, habrá un juicio personal y que es necesario contar con la fe en Cristo para que abogue por nosotros. Nadie puede ser salvo sin la intervención del Señor Jesús. Y como nadie está libre de pecado, todos precisamos entregarnos a Él. No hay otro medio para ingresar a la vida eterna allí en el reino celestial. Y le informo, a quien no lo sepa, que hay uno que ya fue juzgado por el juez supremo, el príncipe de este mundo, que es el enemigo de nuestras almas, como leímos ahí en el versículo 11. Y Jesús sigue diciendo que aún le falta mucho que decirle, cosas que los discípulos aún no podrían sobrellevar. Y añade que el Espíritu Santo en su venida los guiará a toda la verdad,
haciéndoles saber lo que habrá de venir, que el Espíritu Santo lo glorificará a Él y que todo lo que tiene el Padre es de Cristo. Sigamos entonces con los versículos 16 al 24 de Juan capítulo 16. El gozo triunfante. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. La traducción bíblica da la impresión de ser un poco confusa, pero entendemos lo que Jesús les manifestó, que estaba por cumplirse la hora de su martirio y muerte, o sea que pronto dejarían de verlo, y que sin embargo su ausencia ante ellos sería muy breve, porque resucitaría al tercer día y así regresaría a estar por otro corto lapso con ellos. No fue fácil para los apóstoles entenderlo. No sabían que la muerte expiatoria que iba a sufrir, y menos aún creer en la resurrección del Señor. Ninguno de ellos lo acompañó en el martirio. Ninguno estuvo preparado para estar clavado en una cruz junto a Él. El mismo Pedro, el más cercano en fidelidad, no tuvo la valentía de reconocer que era un seguidor de Jesús. Lo negó 3 veces cuando algunas personas lo reconocieron como seguidor de Cristo. Si los discípulos hubieran entendido lo que el Señor les había hablado sobre la resurrección, todos ellos se habrían inmolado, como lo hicieron después que lo vieron de regreso a la vida. Jesús les anticipó que ellos se lamentarían y con llanto sentirían la tragedia que estaba por realizarse en la cruz, que la gente del mundo, que los que pedían su crucifixión, se alegrarían creyendo que lo habían vencido, pero que esa tristeza se convertiría en gozo para quienes creían en Él. Sigo leyendo Juan 16. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Y decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Jesús comparó el sufrimiento de la mujer que da a luz un hijo, pero que después de los dolores y el temor, tiene gran gozo al ver al niño concebido en su vientre. La tristeza que tienen ustedes, les dijo, será como la mujer que pasa por ese gran dolor. Pero ustedes tendrán gozo al verme de nuevo, y nadie les podrá quitar ese momento que disfrutarán sin tener que pedirme explicaciones. Los versículos 23 y 24 que finalizan este pasaje contienen una promesa maravillosa que nos alcanza también como sus seguidores de este tiempo. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No era la primera vez que les decía eso. Es algo que ya les había dicho en Juan 14, 13, 14,
que lo que pidieran en su nombre, Él lo haría, para que el Padre se glorificara en el Hijo. La predicación es una referencia que todo creyente tiene que conocer para que signifique un resultado de fe y de responsabilidad cristiana. No se trata de llenar nuestra mente con capítulos y versículos de la Biblia sin absorberlos para vivirlos personalmente. El mensaje de hoy es sencillo, muy sencillo. No tiene complicaciones que dificulten la enseñanza y el llamado. Jesús nos llama a soportar el dolor y a esperar un final gozoso. Y pregunto, ¿qué estamos ganando con esta palabra de Dios? Es una pregunta que cada uno se debe plantear para salir airoso de lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Lo primero que vimos es un llamado a no avergonzarnos de testificar de Cristo, sabiendo que hay mucha gente que es poco amable con los cristianos, que se molestan si les hablamos del Señor. Pero eso es poca cosa como riesgo, aunque nos frustremos cuando nos rechazan. Es un costo que no significa que vamos a perder la vida u otro mal, por lo menos donde estamos viviendo. Y lo que sigue es importantísimo porque Jesús dice que al cumplir su sacrificio redentor no dejará huérfanos a sus seguidores, porque Él envió el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, haciéndonos saber lo que Él establece para nosotros. Y quiero también preguntarle algo. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿sintió usted en su ser interior ese fuego espiritual que lo consagra como hijo de Dios? Si no ha tenido esa experiencia, le invito a que ore, que busque a Dios y pídale en nombre de Cristo que le confirme la gracia de la salvación. Y por último, disfrutamos el gozo de tener a Jesús como el fiel compañero de nuestra vida. Y contamos con su magnífica promesa, la que Dios otorga de concedernos lo que pedimos bajo su misericordia y su amor. ¿Qué le parece a usted las cosas que estamos diciendo? ¿Tiene usted gozo en su alma? ¿Cree que Jesús está con usted? ¿Tiene seguridad de la respuesta que van a tener sus oraciones? Ser cristiano no es una faceta más de su vida. No es algo así como tener habilidades para la música, el arte u otras cosas que realiza la personalidad humana. No es solo para tener en la iglesia un lugar de amigos, para divertirse y tener sanidad mental. Iniciamos este mensaje hablando de la adversidad que se convertirá en gozo por bendición del Altísimo. Y es lo que Jesús prometió a sus seguidores. Y esa promesa se proyecta en nuestras vidas. Los problemas que surgen en la vida humana son peldaños de subida y bajada. Pero en nuestra realidad de hijos de Dios tenemos la bendición del gozo que llenará todas nuestras aspiraciones, para lo cual es necesaria la fidelidad y el amor a Dios. El creyente verdadero soporta con valentía lo que le afecta, porque tiene la seguridad del gozo que el Señor le ha prometido. Créalo y vívalo. Y le invito a que oremos ahora. Amante Dios, queremos darte gracias. En muchos casos, Señor, tenemos hermanos en la fe y nosotros mismos en algún instante hemos pasado por momentos dolorosos. Hay tristeza, hay penas que a veces vienen, pero sabemos y tenemos la certeza, porque tú, oh Dios, así lo has determinado, de que nos gozaremos en ti, que tendremos el gozo que va a realizar lo que somos verdaderamente hijos y siervos tuyos. Te damos gracias, Dios mío. Oramos de forma muy especial por aquellos que pueden estar sufriendo, por los que han tenido problemas de cualquier cantidad, hermanos que ya están con el virus que en este instante ataca a todo el mundo. Rogamos por sanidad, rogamos por aquellos siervos que están pasando por esas necesidades también, y oramos por aquellos pastores, misioneros que han sido golpeados duramente en un accidente de tránsito, los hermanos Carrillo. Por eso oramos por todos ellos
Y oramos, Padre querido, por todos los enfermos que tenemos en este instante en la congregación. Pedimos sanidad para ellos, bendito Dios, porque el gozo ya lo empezamos a sentir. Gloria a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande abismo nos separaba, jamás tal cima pude escalar. Desesperado miré hacia el cielo y te invoqué en mi oscuridad. Entre la noche tu dulce gracia venció las sombras de mi ser. Fue consumado el plan eterno, en Jesús mi esperanza fiel. Cuán asombrosa misericordia, inexplicable e inmenso amor. El Dios eterno dejó su gloria para sufrir mi maldición. La cruz lo ha dicho, soy perdonado, me ha redimido el gran Rey. Salvador mío, tuya es mi vida, oh Jesús, mi esperanza fiel. Aleluya. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Él su promesa selló aquel día cuando su cuerpo se levantó. Su voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí Cristo derrotó. Él su promesa